Sí, ya empezamos. ¿No? Hola, buenas tardes. Bueno, yo en nombre de la Subcomisión Científica de la Sociedad Argentina de Nutrición les voy a presentar a la coordinadora de la reunión científica del día de hoy, que es la doctora Flavia Sarabia, y luego los dejo en su compañía. La doctora Flavia Sarabia es investigadora principal del CONICET y es profesora adjunta regular, sí, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y es una investigadora altamente reconocida y prestigiosa en el área que justamente hoy van a desarrollar. Los dejo en compañía de la doctora Sarabia, quien a su vez va a presentar al doctor Juan Boquís, que es el disertante del día de hoy. Hola Bueno, Flavia, muchas gracias. bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sean todos muy bienvenidos a esta reunión. Con Juan queremos agradecer, en primer lugar, la invitación que nos honra y estamos muy contentos de estar acá, de tener la posibilidad de compartir con ustedes resultados de nuestro laboratorio. El laboratorio se llama Neurobiología del Envejecimiento y se desarrolla en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que es un instituto del CONICET, y también en el Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Como decía, para nosotros es una gran alegría poder compartir en este ámbito nuestros resultados obtenidos por parte de los estudiantes que están haciendo su tesis doctoral, su tesis de licenciatura en el seno de nuestro laboratorio que llevamos adelante justamente con Juan. En principio me gustaría decir algunas palabras sobre, digamos, el tema que nos convoca hoy, ¿sí? Sabemos que las enfermedades neurodegenerativas, en particular la enfermedad de Alzheimer, tienen factores de riesgo que son algunos de ellos modificables y otros no modificables, como por ejemplo los que tienen que ver con la carga genética. Pero para hablar de aquellos que sí son modificables, justamente hacemos énfasis en el impacto que puede tener la alimentación, la dieta, sobre los procesos neurodegenerativos. Es importante señalar que la enfermedad de Alzheimer explica la gran mayoría, más del 85% de los casos de demencia en el mundo, que justamente actualmente están llegando a un valor sin precedentes, ¿sí? Y nosotros intentamos contribuir desde nuestro lugar de trabajo, desde los proyectos que podemos desarrollar, para de alguna forma contribuir a que el envejecimiento sea posible, pero bajo condiciones de salud, ¿sí? Que no sea agregar más años, dado el aumento en la expectativa de vida, donde la persona o los pacientes estén bajo condiciones de demencia, sino intentar contribuir a estar libre de demencia. Y en este caso, entonces, como decía, la contribución de la dieta es un factor muy importante, dado que lo que sabemos es que la diabetes tipo 2, ¿sí? Es también una epidemia mundial que se enlaza con los cambios que experimentamos en nuestra forma de vida, ¿sí? El mayor sedentarismo y también el cambio en la alimentación, en la calidad de la alimentación, que hacen que entonces la diabetes tipo 2 sea un factor de riesgo para padecer enfermedades neurodegenerativas, como es en particular la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Esto es un concepto que tal vez no todos tenemos claro o no, digamos, no es tan conocido, que hay un enlazamiento entre las enfermedades metabólicas y la neurodegeneración y el envejecimiento patológico. Podemos pensar como que eran compartimientos más estancos, que no tenían eh, muchos puntos en común. Sin embargo, como vamos a poder hoy observar en el trabajo que va a presentar Juan y, bueno, y en la literatura en general, se están descubriendo muchos puntos comunes entre justamente eh, la diabetes tipo 2 y diferentes desórdenes metabólicos que contribuyen, ¿sí?, al desarrollo de patologías de tipo neurodegenerativo y en particular la enfermedad de Alzheimer.
Entonces, bueno, nosotros intentamos con esta invitación tener la oportunidad de mostrar el trabajo un poco de ciencia básica que hacemos fundamentalmente en nuestro laboratorio, ¿sí? Utilizando para ello modelos experimentales, modelos in vivo con ratones, pero también modelos in vitro, donde podemos de alguna forma paralelizar ciertas condiciones que se dan en los tejidos cerebrales a través como digo, digamos, de aproximaciones in vitro. Así que ese es un poco el espíritu de la reunión de hoy, mostrarles que hay digamos, estos puntos en común, estos eventos que pueden de alguna forma promover la neurodegeneración y que algunos autores han propuesto que justamente la enfermedad de Alzheimer sea considerada como un tipo de diabetes, ¿sí? Se ha propuesto que se la denomine diabetes tipo 3. Así que ahí vemos que el desorden metabólico puede de alguna forma estar muy asociado al proceso neurodegenerativo. Y de eso un poco va a ir la charla de hoy. Entonces, la charla de hoy está a cargo del doctor Juan Boquí. Déjenme decirles algunos detalles sobre la trayectoria del doctor Boquía, con quien tengo el honor y la alegría de compartir el trabajo diario desde hace muchísimo tiempo. Juan es médico egresado de la Universidad Favaloro, es doctor por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Luego ha realizado diferentes estancias postdoctorales, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal, también en el Instituto Pasteur de Montevideo, ¿sí? En el Laboratorio de Neurodegeneración, y también en el Departamento de Ciencias Biomédicas y Biotecnologías de la Universidad de Brescia, Italia. Actualmente Juan es investigador de CONICET, ¿sí? Y como dije, codirigimos el Laboratorio de Neurobiología del Envejecimiento y tiene una vasta trayectoria en la formación de recursos humanos, ¿sí? Ha dirigido y codirigido tesis de licenciatura, ha dirigido tesis de doctorado y actualmente dirige 2 tesis de doctorado que están próximas a ser defendidas, ¿sí? Y ha recibido también numerosos premios y distinciones, ha obtenido diferentes subsidios y, digamos, de organismos públicos, como por ejemplo la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica o el CONICET, pero también fundaciones como la Fundación Roemers, sí, y la Fundación Florencio Fiorini. También es autor, es coautor y autor de numerosas publicaciones que se han publicado en revistas de la especialidad que tienen referato internacional y también ha publicado y ha contribuido a diferentes capítulos de libros. Así que bueno, así un poco sucintamente les comento acerca de la trayectoria de Juan, a quien bueno, vamos a tener ahora la alegría de compartir su presentación. Gracias a todos por estar y también comentarles que si quieren hacer preguntas, podemos emplear el chat del Zoom, ¿sí? Por escrito, pero también imagino que es posible que al finalizar la charla de Juan podamos desmutearnos y abrir las cámaras y interactuar en forma un poco más directa como si estuviéramos en el mismo lugar. Así que, bueno, muchísimas gracias, Juan, por aceptar dar esta presentación y muchas gracias a la audiencia por estar allí. Bueno, ¿se me escucha ahí? Sí, Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Flavia por la presentación, muy generosa, muy amable. Y gracias a Fernando, a Virginia, bueno, a la sociedad por esta invitación. Me parece súper interesante la interacción entre diferentes ámbitos de la ciencia. Creo que es muy enriquecedor este tipo de ámbito. Así que bueno, yo les voy a contar lo que hacemos en el laboratorio a partir de ciencia básica, investigación básica, en relación a lo que les dijo Flavia, que son enfermedades neurodegenerativas o condiciones donde existe la neurodegeneración y, y cómo la dieta influye sobre esto. Bueno, Flavia les dijo, trabajamos en el IBIME, en Belgrano, acá en Buenos Aires, y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el Laboratorio de Neurobiología del Envejecimiento.
Esto me pidieron que lo declare, que no tenemos ningún conflicto de intereses para declarar. Este es nuestro laboratorio, los integrantes actuales, algunos integrantes anteriores, los que están marcados más resaltados en negrita, Melina, Melisa, Ángeles y Amal, son los que hicieron la mayor parte del trabajo de los resultados que les voy a mostrar hoy, pero este es un trabajo en equipo en el que todos participamos, así que creo que todos son parte de esto. Em, Así que bueno, en nuestro laboratorio tenemos un interés especial en el proceso de envejecimiento normal. Tenemos varias líneas de trabajo dentro del laboratorio y un interés muy central nuestro es la enfermedad de Alzheimer, a partir de modelos animales, modelos celulares, de cultivo celular. También en colaboraciones que tenemos con otras instituciones, analizamos datos de pacientes y tejidos de autopsias de personas que tuvieron enfermedad de Alzheimer. Em, y la resistencia a la insulina. Esto es algo que desde hace muchos años nosotros... Esperen que voy a poner el puntero, así se ve mejor. Ahí va. En el laboratorio hace muchos años que estudiamos la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y qué impacto tiene sobre el cerebro. Y en particular, los fenómenos que nosotros estudiamos en estos modelos son fenómenos inflamatorios, la activación de la glía, de lo cual les voy a hablar en esta charla. Una parte que es muy importante en el cerebro, que es el metabolismo energético, la autofagia, que es un proceso central del metabolismo celular, del cual les voy a hablar brevemente al final de la charla. Nos interesan también la interacción del cerebro con la vasculatura o de las células, digamos, neurona, glía y la interacción con la vasculatura y cómo todo esto se traduce en un modelo animal en los cambios conductuales que pueden evidenciar cambios tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. Y bueno, y a partir de todo esto, nuestro objetivo final o general, digamos, del laboratorio es entender vías y mecanismos involucrados en la neurodegeneración que permitan en algún momento desarrollar estrategias terapéuticas. Así que bueno, esta charla tiene como estas dos partes principales. En la primera yo les voy a contar qué cambios inflamatorios y metabólicos encontramos tanto a nivel periférico como del sistema nervioso. em, en modelos animales y complementado con algunos modelos celulares, y en un modelo de neurodegeneración inducida por la dieta y en un modelo de enfermedad de Alzheimer. Y al final les voy a contar una estrategia que nosotros pusimos a prueba hace unos años, es algo que continúa en nuestro laboratorio, que es qué efecto neuroprotector puede tener la dieta. Así que, bueno, ustedes esto lo saben mejor que yo. La dieta puede asociarse a la promoción de la salud, promoviendo la calidad de vida, en la prevención de diferentes enfermedades. Acá yo puse longevidad, pero en realidad sería como mejorar las condiciones en las que uno envejece, tener un envejecimiento sano, como dijo Flavia, pero esto se lo pedí a ChatGPT, sería como lo contrario de nuestro gráfico de la alimentación saludable, donde la dieta también se puede asociar a la enfermedad. Desde hace unos cuantos años sabemos el impacto de ustedes mejor que yo, de la dieta sobre la enfermedad cardiovascular, la promoción del cáncer, la obesidad, insulina resistencia, bueno, múltiples enfermedades crónicas y muy frecuentes, y también tiene una implicancia muy importante para la neurodegeneración. Entonces, bueno, les hablé mucho de la neurodegeneración y Flavia también, pero ¿qué es la neurodegeneración? Es la pérdida progresiva de estructuras o funciones neuronales. Em, Acá lo que vemos, por ejemplo, es comparando una resonancia magnética del cerebro de una persona de 30 años y una de 70 años, lo que vemos que con el proceso del envejecimiento normal existe un cierto grado de atrofia cerebral, un adelgazamiento de la corteza cerebral y cambios en la materia blanca asociados a la pérdida de mielina. Todo esto afecta la función y la memoria de los pacientes. Hasta cierto punto esto es aceptable como envejecimiento normal y en ciertas condiciones se desarrollan enfermedades neurodegenerativas. Las más frecuentes, acá las puse abreviadas: la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la demencia frontotemporal y muchas otras. Estas serían las principales. Por lejos, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. Eh,
Y después existen otras causas de neurodegeneración que a nosotros nos interesan mucho en el laboratorio estudiarlas. Eh, Está la degeneración asociada al envejecimiento normal o sano, la degeneración asociada a la resistencia a la insulina, a la obesidad, a la diabetes. Hay otros escenarios de neurodegeneración asociados a traumatismos o a enfermedad cerebrovascular. Como les dije, la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad por lejos más prevalente dentro de las neurodegenerativas, la primera causa de demencia, tiene prevalencias altísimas. Acá vemos, por ejemplo, en mayores de 84 años puede llegar a un 42% en algunas series, esto es a nivel mundial, en Argentina es un poquito más bajo el número, pero sigue alrededor del 30-40%. Lo que a uno le hace preguntar si esto es realmente una enfermedad o es una forma de envejecer, siendo tan frecuente. Pero bueno, vamos a ver que la enfermedad tiene características muy particulares. La enfermedad de Alzheimer se puede dividir en dos tipos principales. Esta, la que vemos a la izquierda, es por lejos la más frecuente, la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, o LOAD, por Late Onset de inglés. Eh, Este tipo de enfermedad corresponde al 95% de los casos de la enfermedad de Alzheimer. Es esporádica, es esporádico este tipo de enfermedad, es decir, que no está asociado particularmente a mutaciones genéticas, que sí, vamos a ver que en el otro tipo está asociado a eso. Tiene una alta prevalencia a partir de los 65 años y existen factores de riesgo, como dijo Flavia. Este es un gráfico muy lindo que se publicó en The Lancet hace unos cuantos años y cada X años se va actualizando, que son los factores de riesgo potencialmente modificables. Acá vemos abajo que un 45% del riesgo es potencialmente modificable para esta enfermedad. El resto, la mayor parte se lo lleva la edad, ese es el principal factor de riesgo. Pero bueno, vemos, por ejemplo, pocos años de educación, pérdida auditiva, acá, bueno, en lo que tiene que ver más con lo que hacemos nosotros, la diabetes, la obesidad, contribuyen con un porcentaje significativo. Esto es bastante nuevo, es de la última actualización que se hizo el año pasado, niveles altos de colesterol LDL. Y bueno, después ya en personas de edad avanzada, por ejemplo, el aislamiento social es un factor muy importante para el desarrollo de Alzheimer. Es decir, que a nosotros nos interesan mucho todos estos factores y tratamos de, digamos, enfocar esto a partir de una aproximación de la ciencia básica. Y después tenemos el otro tipo de enfermedad, que es la de inicio temprano. Esta es la menos frecuente, 5% de los casos. Es familiar, se hereda, digamos, se heredan mutaciones en determinados genes, que son los que van a producir las proteínas que se agregan en el cerebro de estos pacientes, de estas personas. En general comienza antes de los 65 años, puede empezar a los 50, incluso antes, y está asociado a mutaciones genéticas en APP, que es esta proteína que está dibujada acá en este esquema de una membrana celular, que luego de ser cortado por diversas enzimas, principalmente la gamma y el complejo beta secretasa, eh, se, se cliva hacia péptidos que las especies más frecuentes son el beta 140 y la beta 142. O sea, la beta es el amiloide, a veces le voy a decir a beta, a veces le voy a decir amiloide, pero sepan que es lo mismo, que es una proteína amiloide que lo dice la definición de amiloide, son proteínas capaces de agregarse y formar estos depósitos que son extracelulares en este esquema, que es un corte de cerebro de una autopsia de una persona con Alzheimer. Vemos estos depósitos más grandes que son de beta amiloide depositado en el cerebro, acá marcado con una tinción, de manera extracelular. Y después tenemos otros depósitos que son intracelulares, intraneuronales, que son los de tau, que son una proteína capaz de agregarse cuando se hiperfosforila. Y estos dos cambios, es decir, las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares, son los dos elementos principales para el diagnóstico y eran digamos, la vía clásica en la que se hacía el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, que en general era post-mortem, porque no teníamos forma de ver esto. Hoy en día tenemos biomarcadores que se pueden ver en neuroimágenes, por ejemplo, en PET se puede dar el compuesto Pittsburgh B o el fluortauxipir para beta amiloide y tau respectivamente, donde podemos ver desde muy temprano en la patología eh, el depósito de estas proteínas. Y después, bueno, tenemos marcadores clásicos como es la atrofia cerebral, que, bueno, ayuda a hacer el diagnóstico de Alzheimer. Después existen biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo como una menor concentración de amiloide, mayor concentración de tau total o de fosfotau, que es la otra proteína que se agrega, completan el diagnóstico. Y como método de screening son los síntomas cognitivos, es decir, la pérdida de memoria es el principal.
asociado a la enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos, bueno, acá ya les puse el spoiler, que no hay tratamientos efectivos, pero bueno, existen tratamientos farmacológicos desde hace muchos años que inhiben la acetilcolinesterasa, es decir, que aumentan la disponibilidad de acetilcolina en la sinapsis, y hay un inhibidor, un antagonista del receptor NMDA, de glutamato, que también se vio que ayudan sintomáticamente en la enfermedad, pero tienen digamos, una ventana de acción muy corta y un efecto no demasiado importante. Son fármacos que quizás tienen efecto durante unos meses o unos pocos años y dejan de hacer efecto. Y luego, más recientemente, hay inmunoterapias con anticuerpos contra el beta amiloide, que lo habrán visto, salió en los diarios, en la tele, se comentó, con la idea de deshacer estos depósitos de amiloide en el cerebro, pero se vio que la efectividad es bastante baja, son medicamentos muy caros. Y están asociados a efectos secundarios bastante graves. Así que nosotros, digamos, somos bastante escépticos con ese tipo de tratamientos, que en general están basados en signos histológicos y no están basados en lo que puede ser la fisiopatología de la enfermedad. Y lo que se vio que tiene mejores efectos sobre digamos, modificar el curso de la enfermedad, prevenir el inicio de la enfermedad o retrasar el inicio de la enfermedad, son intervenciones en el estilo de vida, intervenciones que están orientadas a los factores de riesgo para la patología y aquellas que también pueden mejorar el proceso de envejecimiento. Y esto es lo que todos suponemos o sabemos, digamos, que lleva a una vida saludable, como el ejercicio físico, tener una vida social relativamente activa, una vida intelectual relativamente activa. Para la enfermedad de Alzheimer, como les dije, mayor, digamos, mayor cantidad de años de educación o de escolaridad se asocia a un menor riesgo de la enfermedad de Alzheimer, y se comparten prácticamente todos los factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular. Es decir, que hipertensión, tabaquismo, todo eso, obesidad, diabetes tipo 2, todos esos son factores que deberían poder controlarse y disminuirían el riesgo de la enfermedad o incluso eh, permitirían mejorar el curso de la enfermedad. Y después, bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Hay publicaciones que muestran principalmente con la dieta de tipo mediterránea, disminuyendo la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el proceso de envejecimiento mejora también con esta dieta, suplementos de omega 3 o digamos incorporar omega 3 en la dieta, está asociado con neuroprotección. Y hace unos años en Finlandia se hizo este trabajo Finger, que después se empezó a repetir en diversos lugares del mundo y se está haciendo actualmente en nuestro país, eh, en donde pusieron a gente que estaba en riesgo de deterioro cognitivo, en riesgo de Alzheimer, que ya tenían algún tipo de deterioro cognitivo. En una intervención de 2 años lo pusieron a hacer dieta similar a la mediterránea, ejercicio físico, entrenamiento cognitivo, el monitoreo de los factores de riesgo vasculares, o sea, los tenían corriendo todo el día estas personas, y lo que vieron es que no solo retrasaba el inicio de la enfermedad, sino que revertía en algunos casos algunos cambios. Y bueno, esto es la mayor esperanza que existe hoy para la enfermedad, para el manejo de la enfermedad. Pero bueno, como les decía, las terapias con anticuerpos se basaban en tratar de sacar un signo histológico y no cambiar un evento fisiopatológico de la enfermedad. Y lo que sabemos es que en la enfermedad de Alzheimer esto es lo clásico, ¿no? Que se sabe que hay un deterioro del metabolismo de glucosa. Acá vemos en un PET con fluoro de oxiglucosa cómo en la enfermedad de Alzheimer hay un hipometabolismo en muchas áreas cerebrales que puede convivir con el hipermetabolismo. Y todo esto está relacionado con alteraciones en la vía de la insulina, en el manejo de la glucosa, en la detección, en la forma en la que el cerebro y las células cerebrales detectan los nutrientes que les llegan, la activación y la inflamación cerebral y glial, de lo que les voy a hablar hoy, la pérdida de la proteostasis, digamos, la forma en la que los diversos sistemas que degradan proteínas funcionan en el cerebro, y la disfunción mitocondrial, de los cuales les voy a hablar un poquito al final, son todos fenómenos que ocurren en el contexto de la neurodegeneración. Entonces, yendo al primer objetivo que les contaba, eh, les voy a mostrar algunos resultados, los que me parecieron más significativos de nuestra investigación de la neurodegeneración inducida por dieta. Acá esto lo saqué de la página de la sociedad.
que en este caso habla de la obesidad. Lo que nosotros, el modelo que les voy a mostrar no está estrictamente asociado a obesidad, pero sí a una dieta poco saludable, digamos, y está asociado a astrogliosis cerebral, que es algo de lo cual yo les voy a hablar, a la resistencia a la insulina, a la inflamación crónica, de lo cual yo también les voy a hablar, a nivel, tanto a nivel periférico como del sistema nervioso, y entre los síntomas asociados a la obesidad, trastornos cognitivos y del estado del ánimo, algo que también ocurre en la neurodegeneración. Entonces, este es nuestro modelo. Es un modelo en ratones de esta cepa C57BL6, que es de las más utilizadas en la investigación científica. Em, y tenemos ratones que consumen una dieta control o la dieta regular de bioterio, digamos, que comen siempre los ratones en nuestra colonia, que es una dieta en la cual el 12% de las kilocalorías provienen de la grasa. Es una dieta estándar de ratón, esa. Y el modelo nuestro de dieta alta en grasa o HFD, como le decimos también por el nombre en inglés, esta consiste en que el 45% de las kilocalorías proceden de la grasa. Acá abajo, para que le interese, están la composición. Esto lo tenemos publicado. Si alguien lo quiere ver después, les mandamos más detalle. Y hicimos dos esquemas experimentales a partir del mes de vida, que es cuando se destetan los ratones. eh, Hicimos una dieta corta de un mes, al cabo del cual hicimos pruebas de memoria de los ratones y estudiamos diversos parámetros bioquímicos e histológicos. 2 meses, para que tengan una idea, la división entre la juventud y la adultez del ratón. A partir de los 2 meses el ratón es adulto. Y otro grupo llegó hasta los 5 meses de edad consumiendo esta dieta alta en grasa. Como para paralelizar un poco efectos en la juventud, digamos, o en la adolescencia, con efectos que ocurren en la adultez. Em, Así que bueno, cuando terminó este protocolo, nosotros la primera vez que lo hicimos esperábamos ver quizá un aumento de peso, un aumento en la glucemia, y lo que vimos que ni en el modelo que terminó a los 2 meses, ni en el que terminó a los 5 meses hubo diferencias significativas de peso. Estos son en gramos. Esto es lo que pesa un ratón a los 2 meses, alrededor de 25 gramos, y a los 5 meses alrededor de 30 gramos. Em, y la glucemia estaba levemente incrementada, pero no era significativo. Entonces dijimos, bueno, quizás no es un buen modelo este para estudiar la neurodegeneración o la resistencia a la insulina. Y fuimos a ver la vía de señalización de insulina. No los voy a aburrir con esto, pero sepan que el receptor de insulina está acoplado, bueno, a múltiples vías por debajo que tienen que ver con el crecimiento celular, la supervivencia celular, el transporte de glucosa, bueno, cosas que se saben desde hace muchos años. Tiene proteínas que se usan como marcadores de la señalización de insulina, como AKT cuando se fosforila implica, en determinados lugares implica mayor activación de la vía, e IRS cuando se fosforila implica una menor activación de la vía. Entonces, lo que hicimos fue ir a ver en los hígados de los ratones, mediante Western blot, la fosforilación de AKT, vimos que está disminuida y la DRS aumentada, lo cual completa esta descripción de la resistencia a la insulina, algo que nosotros no sospechábamos ni a partir ni del peso ni de la glucemia. Y lo que fue muy interesante, que cuando fuimos a ver el cerebro de los animales, en este caso el hipocampo, que es una región cerebral del sistema límbico que está implicada en la memoria, en el aprendizaje, y es una de las más afectadas en la enfermedad de Alzheimer y en la neurodegeneración en general, eh, y vimos exactamente lo mismo, que disminuía la señalización de AKT y aumentaba la DRS, mostrando que había una resistencia a insulina tanto periférica como central. Como les dije, iba a hablar de la glía, de los astrocitos, de la neuroglía, tiene muchos nombres esto. Son principalmente las células no neuronales del sistema nervioso. Originalmente, en el siglo XIX, se habían descrito como el pegamento. Glía en griego quiere decir pegamento, y se pensaba que era eso, el relleno en el cerebro que mantenía en su lugar a las neuronas, que era lo que resultaba más interesante estudiar. Pero bueno, a lo largo de los años se vio que, por ejemplo, los oligodendrocitos, una parte de la glía, son fundamentales para mielinización. La microglía, que serían los macrófagos, a las células del sistema inmune residentes en el cerebro, tiene múltiples funciones homeostáticas, como la fagocitosis de proteínas agregadas, como puede ser el amiloide en Alzheimer, la vigilancia inmunitaria para la prevención digamos, para poder eliminar diferentes
bacterias o de diferentes infecciones que puede haber en el cerebro, y la poda sináptica ayuda en la remodelación de las neuronas, tanto para bien como para mal, como vamos a ver ahora. Y los astrocitos, que esta es una célula muy importante en el cerebro, porque tiene múltiples funciones, incluso algunos dicen que hasta es capaz de hacer neurotransmisión o astrotransmisión, digamos. Eh, es fundamental para el mantenimiento de la barrera hematoencefálica por su contacto con los vasos sanguíneos, brinda soporte nutricional, energético a la sinapsis, a la neurona, y es clave también en la secreción de factores pro y antiinflamatorios y de hormonas que van a regular la función cerebral. Entonces, todo eso sería lo bueno de la glía, pero cuando se activa la glía, que se le dice así, se pone reactiva o se activa proinflamatoriamente, pierde las capacidades homeostáticas, secreta mediadores inflamatorios, conduce a defectos metabólicos en el sistema nervioso, y hay múltiples instancias en las que la glía se puede activar. Por ejemplo, en el proceso de envejecimiento la glía tiene un determinado fenotipo activado ante la presencia de proteínas agregadas como el amiloide, ante traumatismos, infecciones, bueno, múltiples escenarios, el estrés metabólico, como por ejemplo ocurre en la hiperglucemia. Eh, y lo que vemos acá, estas son fotos que tomamos en el laboratorio de cerebro, de hipocampos de ratón, del cerebro de ratones. Son inmunofluorescencia, la de la izquierda, y una inmunohistoquímica, la de la derecha. A la izquierda en verde vemos los astrocitos marcados con un anticuerpo específico para GFAP, una proteína del astrocito, y en rojo el beta-amiloide con un anticuerpo, y vemos que los astrocitos en contacto con el amiloide se ponen mucho más grandes, digamos, morfológicamente ya se ve una activación, y cuando los vamos a estudiar vamos a ver que tienen también marcadores que denotan inflamación. Y lo mismo pasa con la microlía, que en este caso está marcada con IVA1, un anticuerpo contra IVA1, que es un marcador de microlía, y en rojo la placa amiloide con rojo Congo. Y vemos que la microlía se agrupa en esa región activándose. Entonces, bueno, acá les completo un poquito el cuadro de lo que vimos con este modelo de dieta. Vimos que no había, no había cambios a nivel del peso, no había cambios en la glucemia a los 5 meses, pero cuando seguimos estudiando a los 2 meses, vimos que sí, había un aumento leve de la glucemia. A ustedes les parecerán valores muy altos estos valores de los animales controles, pero sepan que los ratones tienen valores más altos que nosotros. Em, y después lo que nos pareció muy interesante cuando fuimos a estudiar en plasma, digamos, después de sacar sangre de los ratones, diferentes citoquinas y factores proinflamatorios y asociados con el riesgo cardiovascular. Todo esto, gran parte de estas mediciones fue una colaboración que hicimos con el doctor Fernando Brites. Vimos que estaban aumentadas en respuesta a la dieta. Es decir, que lo que a priori parecía un modelo muy leve, que no había cambios en el peso ni en la glucemia, tenía efectos bastante importantes a nivel sistémico. Em, Fuimos a ver qué pasaba con la inflamación en el cerebro. Hicimos qPCR, o sea, PCR en tiempo real para TNF-alfa y para interleuquina 1 beta, las principales citoquinas proinflamatorias, y vimos que estaban significativamente aumentadas en el hipocampo de estos ratones. Cuando vimos una inmunohistoquímica para IVA1, que le dije que es el marcador de microglía, en hipocampo vimos que tanto a los 2 meses como a los 5 meses luego de la dieta, eh, la microglía morfológicamente estaba activada, tenía una mayor área de cobertura en el cerebro, y los astrocitos, marcados en verde con GFAP y en rojo con S100B, que es un marcador asociado a la activación proinflamatoria de los astrocitos, vimos que este marcador S100B estaba aumentado en respuesta a la dieta. Es decir, que había un cuadro de inflamación periférico e inflamación central. Pero a nosotros nos interesaba ver, bueno, ¿esto tiene un correlato a nivel neuronal o a nivel de la memoria de los ratones? Entonces, acá Angie, en colaboración con un grupo de Córdoba, hizo una tinción con DIL o DII, que es digamos, un colorante que se inyecta en cortes de cerebro. Esto es un corte de hipocampo de un ratón, y permite marcar todo el árbol dendrítico de las neuronas. Y bueno, fue un resultado muy importante porque vimos que en respuesta a la dieta las neuronas perdían gran parte digamos, de las espinas dendríticas maduras, que son las que intervienen en la sinapsis y por ende en el procesamiento de las diversas funciones del sistema nervioso, y que además se perdían, de esto no voy a hablar demasiado, solamente les voy a comentar que se perdían las neuronas más jóvenes, que son neuronas que se producen en la adultez, en un proceso denominado neurogénesis adulta, que es muy importante para la codificación de la memoria.
tanto en roedores como en otras especies. Incluso algunos lo proponen también en humanos. Eh, y bueno, y fuimos a ver qué le pasaba a la memoria. Si bien ya habíamos visto que tenía inflamación cerebral, tenía cambios neuronales, queríamos ver si también tenía una pérdida de memoria. Hicimos varios test cognitivos, conductuales. Acá les muestro solamente uno de los que hacemos en el laboratorio, que es el reconocimiento de la localización novedosa de un objeto, que evalúa memoria espacial, que es dependiente de la función del hipocampo. En donde hay una primera fase donde se expone al ratón a dos objetos idénticos durante 10 minutos, luego se lo vuelve a su jaula de origen durante una hora y luego se lo vuelve a poner en esta misma caja, pero con uno de los dos objetos desplazados. Un ratón que tenga la memoria intacta, digamos, va a notar esta diferencia, que había un objeto acá que ahora ya no está y ahora está acá, y por la condición natural de los ratones, que son naturalmente curiosos, va a explorar mayormente el objeto desplazado. Y bueno, eso es lo que vemos en un ratón control, en las barras blancas, tanto a los 2 meses como a los 5 meses, exploran en mayor medida el objeto desplazado, o novedoso en este caso, o, digamos de localización novedosa, con respecto al otro objeto. Y en los ratones que estuvieron consumiendo esta dieta alta en grasa, no eran capaces de distinguir el objeto desplazado, es decir, que tenían una pérdida de la memoria. En un ratón joven, ¿no? Un ratón de 2 meses que eh, son los que mejor se desempeñan en este tipo de pruebas. Es decir, que era un modelo bastante completo de neurodegeneración. Eh, y después decidimos ir a un abordaje in vitro, en cultivo, para ver cómo la microglía, esta parte de la glía que está involucrada en la inflamación cerebral y bueno, en diversos fenómenos homeostáticos. Y les pusimos al ácido palmítico, que es uno de los principales componentes de esta dieta y de muchas dietas de lo que se llama de tipo occidental. Eh, en células en cultivo le pusimos el ácido palmítico y recuperamos el medio condicionado, digamos, todo lo que secretó esta microglía para hacer diversas mediciones. Medimos por ELISA interleuquina 1 beta, como les dije, inflamatoria estaba aumentada, es decir, que la microglía reacciona de manera inflamatoria entre el ácido palmítico, y la interleuquina 4, que es la principal antiinflamatoria, estaba disminuida en respuesta al palmitato. También NF-κB, que es un factor de transcripción muy utilizado para disecar toda la vía inflamatoria, vimos que estaba traslocado al núcleo, es decir, que estaba promoviendo la producción de, de citoquinas proinflamatorias ante la exposición a palmitato, sobre todo a tiempos cortos. Y un fenómeno que fuimos a estudiar, que es la fagocitosis de unas microesferas fluorescentes en la microglía en cultivo, que digamos, es una función básica homeostática de la microglía. Vimos que empieza a fallar cuando le damos el ácido palmítico. Es decir, que hay una respuesta muy importante de la microglía ante este escenario. Y bueno, más recientemente, parte de la tesis doctoral de Melina Belotto tiene que ver con la manipulación de la vía de síntesis de ceramida con diferentes fármacos, tanto a nivel ratón como a nivel celular, con los cuales vimos una prevención de muchos de los cambios que ocurren, o sea, en relación a la dieta, pero también en relación a la enfermedad de Alzheimer. No les voy a hablar de esto hoy, solamente se los menciono porque es una línea muy interesante que desarrollamos. Eh, y lo que queríamos saber es si todo esto que secretaba la microglía, que vimos que era proinflamatorio, podía tener un efecto sobre las neuronas. Entonces, obtuvimos el medio de la microglía, purificamos las vesículas extracelulares, que en este caso son los exosomas, que son nanopartículas que secretan todas las células, que pueden llevar mensajes tanto protectores como degenerativos, y queríamos ver si estas partículas tenían un efecto real sobre las neuronas. Son partículas que pueden llevar mensajes a mucha distancia, digamos, a una célula vecina, pero también a una célula que esté muy lejos. Entonces le pusimos estos exosomas a neuronas en cultivo, transfectadas con GFP, que hace que las neuronas florezcan, y vimos algo muy parecido a lo que vimos en los ratones. Es que las exosomas provenientes de microglía tratados con el ácido palmítico eran capaces de inducir una pérdida de las espinas dendríticas maduras. Eh, es decir, que da una señal degenerativa a la microglía ante el ácido palmítico. Y por último, en esta parte les cuento que obtuvimos también los medios condicionados, se los pusimos a astrocitos, el otro tipo de glía, y vemos que estos exosomas que provienen de la microglía con ácido palmítico eran capaces de inducir la expresión de citoquinas proinflamatorias en astrocitos, propagando esta señal inflamatoria. Cuando vimos qué pasaba específicamente con los exosomas de la microglía sobre los astrocitos, vimos el mismo efecto que con el medio acondicionado completo. Eh,
otorgándole una importancia muy importante a este tipo de vesículas para la señalización entre células. Esto es parte de una línea más grande que tenemos en el laboratorio. Es decir, como resumen de esta primera parte, vimos que los ratones que consumían la dieta alta en grasa tenían cambios conductuales, neuronales, gliales similares a lo que vemos en el envejecimiento o en la enfermedad de Alzheimer, y que cuando exponemos ácidos grasos en microglía en cultivo, la microglía se activa, pierde capacidades homeostáticas, propaga la inflamación a los astrocitos e induce la remodelación sináptica a través de vesículas extracelulares. Y en esta segunda parte les voy a mostrar qué ocurre en un modelo de la enfermedad de Alzheimer y utilizamos la restricción de tarea como una estrategia protectora. El modelo que nosotros utilizamos son ratones transgénicos, que este es el nombre, PDAPP-J20 o J20, que es un modelo para la enfermedad de Alzheimer familiar. Son ratones que portan el gen humano de la proteína precursora del amiloide, de la cual les hablé antes, que es a partir de la cual se van a producir los péptidos amiloides que después van a formar las placas amiloides en el cerebro. Y tienen las mutaciones Swedish e Indiana, que son mutaciones asociadas a familias que vivían en estos lugares. O sea, en Suecia, en Indiana, hay otras que son de Londres. Hay muchos modelos animales de enfermedad de Alzheimer. En este caso son con estas mutaciones puntuales. Y es un modelo que a lo largo de su vida, acá vemos comparando a un animal de 9 meses con el de 20 meses, en estas marcas oscuras son las placas amiloides en el hipocampo y vemos que se agregan, digamos, progresivamente a lo largo de la vida del animal. En general empieza alrededor de los 9 meses. Que también tiene trastornos de conducta. En el mismo test que les mostré antes, acá les muestro lo que pasa con un animal transgénico comparado con el no transgénico, que es el control, que no puede reconocer el objeto desplazado. Y bueno, en muchos otros test de conducta vemos lo mismo. Las neuronas, las neuronas en el hipocampo pierden volumen, pierden su número, es decir, que tienen de algún modo hay un cierto grado de neurodegeneración en estos ratones. Eh, Esto es algo que nos llamó muchísimo la atención, que nunca pudimos desentrañar, porque es así, los ratones transgénicos tienen una tendencia a una menor glucemia, no llegan a ser hipoglucémicos, pero tienen menor glucemia que los controles. Pero después, a nivel insulina, en sangre circulante, vemos que en el transgénico hay una mayor insulinemia a niveles similares a los que veíamos con la dieta alta en grasa, algo que nos llamó mucho la atención. Entonces nosotros ahí empezamos a estudiar, bueno, quizás hay algún grado de resistencia a la insulina en estos ratones. Fuimos a ver, como les dije antes, el modelo de HFD, que fuimos a ver la fosforilación de AKT como digamos, un indicador de cómo está la vía de síntesis, perdón, la vía de señalización de insulina. Entonces inyectamos a los ratones con insulina y fuimos a ver si se fosforilaba AKT y lo que vimos es que no había diferencia, es decir, que en hígado, por lo menos a nivel de hígado, no había una resistencia a la insulina. Pero cuando fuimos a ver en cerebro, en hipocampo, hicimos el Western blot para fosfo-AKT, vimos que estaba disminuido en el transgénico. Esto nos llamó muchísimo la atención, fue un resultado muy lindo, digamos que poder ver que en este modelo se replicaban algunas de las hipótesis que había de que podía haber una resistencia a la insulina cerebral en modelos de la enfermedad de Alzheimer. Y también lo fuimos a replicar a nivel in vitro en astrocitos expuestos a beta-amiloide, igual que habíamos hecho antes con el ácido palmítico. Bueno, acá con beta-amiloide lo que vemos es que los astrocitos expuestos tanto a ácido palmítico como a beta-amiloide tienen una menor fosforilación de AKT. Es decir, que el modelo de estimulación con beta-amiloide induce algo similar a este modelo clásico de inducción de resistencia a insulina. Fuimos a ver qué pasaba metabólicamente, digamos, en diferentes parámetros de los astrocitos, en este caso con mitotracker red, que es un marcador que está asociado al potencial de membrana mitocondrial. Lo que vimos es que disminuye digamos, la densidad óptica o digamos, el brillo que tienen estas mitocondrias con el mitotracker eh, en astrocitos expuestos al beta-amiloide, y que cuando nosotros le damos insulina, esto se previene o se revierte, digamos. Eh, Así que fue muy interesante ver que esto estaba asociado a la señalización a insulina. También vemos que con el beta-amiloide disminuye el tamaño de la mitocondria, al menos marcado con este marcador, lo cual podría también hablar de una mayor fragmentación o fisión mitocondrial, un fenómeno bastante presente en la neurodegeneración. Entonces, bueno, esta última parte les voy a contar
una intervención dietaria que nosotros hicimos en los ratones, que es la restricción dietaria, es algo que describió Clyde McKay en la década del 30 del siglo pasado, donde expuso a ratas a una restricción de nutrientes que, si bien vio que estaba, digamos, tenían un retardo en el crecimiento y tenían diferentes efectos no deseados, veían que las ratas vivían un 40% más. Y bueno, a partir de ahí se empezó a estudiar cuáles son los efectos de la restricción dietaria en diferentes modelos animales. Bueno, también hay algo hecho poco en humanos. La restricción dietaria, digamos, como definición, sería la disminución de la ingesta de alimentos, que no necesariamente está asociada con la pérdida de peso, como vamos a ver, y se ha asociado con mayor longevidad en diferentes modelos experimentales, con disminución del riesgo de cáncer, de enfermedad cardiovascular, de accidentes cerebrovasculares, mejora la sensibilidad a la insulina, se ha asociado a mejora cognitiva y nosotros lo queríamos probar en nuestro modelo. Entonces lo que hicimos fue en ratones de 6 meses y medio, transgénicos y controles, los expusimos. Algunos consumieron la dieta normal de Bioterio durante 8 meses y a otro grupo los expusimos a una restricción dietaria periódica, es decir, hicimos 3 periodos de 2 semanas cada uno, en los cuales 5 días comían un 40% menos de lo que comían antes, 9 días ad libitum, 5 días de restricción, 9 ad libitum, así hasta terminar el tercer ciclo, al cabo del cual hacíamos la eutanasia de los animales y bueno, previamente un test de memoria. Hacíamos un test de memoria antes de los 5 meses también para ver si estaban afectados previamente. Fue el consumo de kilocalorías por día por ratón. Vemos que acá está fijo cuando hicimos la restricción dietaria. Les aportábamos solamente eso y los ratones se comían todo. El primer día que le poníamos al libitum hacían como un atracón de comida, que después esto se revertía y los ratones se autorregulaban y volvían al nivel previo de consumo. Denotando que no había cambios o sea, no eran cambios significativos en el peso corporal. Si bien fluctuaba un poco más, esto fíjense que está cortado el EGI, fluctuaba un poco más en los de restricción, pero no era diferente a los de ad libitum. Es decir, que no había una pérdida de peso finalmente al cabo de este protocolo. Y esto, bueno, fue uno de los resultados más lindos que tuvimos, que vimos que en los ratones que habían estado expuestos a la restricción dietaria, había una menor cantidad de placas amiloides en el hipocampo y que estas placas amiloides cubrían una menor proporción del hipocampo. Esto la verdad que nos sorprendió muchísimo porque lo iniciamos en ratones que ya tenían un desarrollo importante de la enfermedad, ratones que ya tienen trastornos cognitivos. Vimos que si bien el transgénico tiene una disminución muy importante de la neurogénesis con respecto al no transgénico, cuando vemos qué pasa con el transgénico expuesto a restricción de tareas, vemos que la neurogénesis del hipocampo se recupera, algo que podría estar asociado a una recuperación cognitiva también. Entonces, vimos qué pasaba en este otro test, que es el laberinto en I, laberinto en Y, en el cual el ratón tiene que recordar, digamos, primero conoce 2 brazos de este laberinto y luego en una segunda fase conoce los 3 brazos del laberinto y naturalmente el ratón va a explorar en mayor medida, un ratón sano, el brazo novedoso. Lo que vemos que los controles lo hacen bien, los controles con dieta lo hacen bien, el transgénico lo hace mal y el transgénico con la restricción dietaria lo hace bien. Es decir, que se recupera la capacidad cognitiva con esta estrategia. Y yendo un poco a lo mecanístico, queríamos ver qué pasaba con los astrocitos, si digamos, esa mayor activación proinflamatoria que tenían los astrocitos se podía atenuar con la restricción de tarea. Vimos que sí, que la restricción de tarea disminuía la expresión de C100b, esta proteína que les dije que estaba asociada a inflamación. Y por último, les voy a contar un fenómeno que muy extendido en diversas especies, en seres humanos, bueno, evolutivamente muy conservado, que es la autofagia, que es una vía central del metabolismo celular, relacionada con la señalización de insulina, bueno, con múltiples parámetros, eh, el cual permite degradar organelas, proteínas agregadas y diversos residuos que están dentro de la célula con el fin de sacarse de encima, digamos, diversas moléculas indeseadas o poder obtener energía a partir de este fenómeno. Lo que vimos es que la autofagia estaba trabada en los astrocitos de los ratones transgénicos, tanto a nivel de esta proteína que se acumuló, que es LS3, uno de los principales marcadores, como de P62. Lo quisimos replicar in vitro, esto, o sea, en un cultivo de astrocitos al que le pusimos el beta-amiloide y a algunos les hicimos una restricción de nutrientes. Y lo que vimos es que con beta-amiloide se acumulaba esta proteína LC3, pero con la restricción de nutrientes esto
disminuía, es decir, que de alguna forma se estaba destrabando este proceso. Y este proceso, que esto es, creo que eh, algo que nos llevó después a continuar con esta misma línea, vimos que estaba asociado a una reducción del contenido de amiloide de las células, es decir, que podría estar relacionado con el metabolismo del amiloide, algo que, digamos, tendría una gran relevancia para la enfermedad. Entonces, bueno, para resumir esta segunda y última parte, lo que vimos es que en estos ratones transgénicos había cambios cognitivos neuronales y gliales que eran pasibles de ser prevenidos o revertidos por la restricción etaria. Y en el modelo in vitro vimos que las células de la glía, cuando se exponen al amiloide, tienen resistencia a la insulina, se activan, pierden capacidades metabólicas, son proinflamatorias, se les bloquea la autofagia, tienen defectos mitocondriales, son capaces de propagar señales hacia otras células, pero que pueden responder a la restricción de nutrientes cambiando muchos de estos fenotipos, incluso promoviendo la degradación del amiloide, algo central en la enfermedad de Alzheimer. Y esto como una gran conclusión de final, digamos, de esta charla, lo que nosotros vemos en las diversas vías, en las diversas líneas de trabajo que tenemos en el laboratorio, es que los cambios metabólicos y los cambios inflamatorios o de la reactividad glial son cambios que son concurrentes en estos modelos de neurodegeneración, tanto en la dieta como en la enfermedad de Alzheimer, y que nosotros creemos, bueno, no solo nosotros, pero esto lo plasmamos en un review de hace unos años, nosotros creemos que para el momento en que uno piensa una estrategia terapéutica para la neurodegeneración, se debe tener en cuenta estos fenómenos y la relación de estos fenómenos entre sí. Em, Así que bueno, estos son nuestros colaboradores nacionales e internacionales. Estos son los organismos que nos financiaron y nos financian a lo largo de los años. Como dijo Flavia, algunos organismos públicos, otros privados. Y bueno, este es mi contacto por si tienen alguna consulta y les quería agradecer a la sociedad por la invitación y a ustedes por escucharme. Muchísimas gracias, Juan. Excelente. Me pasé un Em, poquito, perdón. Pero bueno. no, estamos bien. Paso a leer algunas de las preguntas del chat, si les parece bien. Después, vía Fernando, vamos a tener las preguntas que pueden estar en el canal de YouTube, ¿sí? Yo tengo acceso al chat del Zoom, así que bueno, voy a pasar a preguntar lo que algunas personas fueron consultando a medida que ibas hablando. Hay una pregunta que tiene que ver con, o un comentario que tiene que ver con la etiología de la fibromialgia, donde también hay estrés crónico y que se puede asociar con traumatismo e infecciones. Después nos preguntan qué hubiera sucedido si los ratones fueran alimentados con grasa, pero con poco, pero con muy bajo aporte de glúcidos. No sé si querés ir por ese lado, Juan. Y también hay otra que tiene que ver con la relación con la dieta cetogénica. Sí, ahí estoy leyendo las preguntas. Ah, perfecto. Sí, a ver, modelos de estos de alimentación con grasa o con alto. El más clásico quizás es el aumento del aporte de grasa y de hidratos de carbono. Es como un modelo mixto bueno, se sabe que tiene muchísimos efectos a nivel periférico y central. Nosotros no probamos cambiando el aporte de glúcidos, de hidratos de carbono. Probamos esto. Sí hay, digamos, hay evidencia de que dietas cetogénicas o como proponen ahí también con el beta-hidroxibutirato, eso es un objetivo que tenemos en el laboratorio, lo tenemos comprado, incluso el beta-hidroxibutirato para aplicarlo en nuestros modelos. Eh, Se sabe que tiene muchos efectos positivos y protectores a nivel cerebral. Cuando el cerebro cambia su metabolismo de usar principalmente hidrato de carbono a usar digamos, ¿cómo se llama? El beta-hidroxibutirato tiene una fisiología más parecida a lo que sería un animal más joven, o sea, mejora en muchos aspectos la eficiencia en la utilización de los sustratos energéticos. Es decir, que sí, es interesante. Y parte de los efectos de la dieta, de la restricción dietaria, creemos que tienen que ver con, en algún momento, niveles más altos de cuerpo cetónico. Buenísimo. Alguien te consultas, Claudia, sobre la variable gasto energético, que sería interesante cotejar. No sé si
respecto querés comentar. Gasto energético, sí, bueno, esta cepa en particular, el J20, es un ratón bastante activo, digamos, en general tiene más locomoción que los ratones controles. Eh, no vimos que cambiara el gasto energético en los animales, o sea, que cambiara demasiado la actividad locomotora de los animales en respuesta a la dieta, ni siquiera, o sea, ni la dieta alta en grasa, ni con la dieta, con la restricción dietaria. Es decir, que en ese caso realmente no sabemos si encararlo por ese lado. Eh, pero bueno, es una dieta bastante tóxica, por decirlo de alguna forma. Si vieran la composición de lo que comen, yo no sé realmente a nivel mascota, pero a nivel animales de laboratorio, las dietas son bastante poco saludables comparado con lo que es lo que come un humano, digamos. Em, y los ácidos grasos que preguntan de cadena De cadena larga. larga. Y hay una mezcla. No sé si. Ah, es que no tengo la composición. No puse la diapositiva con la composición exacta, que la mandamos. La mandó a medir en realidad un grupo con el que colaboramos en algún momento. Hay una mezcla de ácidos grasos de cadena larga y de otros. Al que le interese le puedo mandar la cita o la composición de la dieta. Es algo que, digamos, logramos que un fabricante de alimento de acá nos hiciera. Bastante difícil de conseguir y de preparar, pero bueno, es bastante similar a lo que se usa en otros países. Después, pregunta qué sabe del uso de la semaglutida. Hay algunas publicaciones que se vio que podría tener un efecto protector. Realmente, eh, yo creo que la semana pasada vi un paper donde se discute esto en relación, digamos, comparando el potencial efecto positivo y los efectos secundarios que puede tener, eh, donde no están demasiado seguros de poder recomendarlo, por lo menos en los modelos animales donde está publicado esto. Eh, yo lo que les mostré es todo ciencia básica, o sea, de acá a pasar al humano hay un trecho bastante largo. Esto nos puede dar ideas, digamos, de cuáles son las vías que podemos ir tocando para mejorar el envejecimiento o el proceso neurodegenerativo, pero de acá al paciente digamos, hay mucho trabajo por hacer. El enfoque nuestro es básico. Bueno, tenés varios comentarios positivos, eh, Sí, muchas gracias. felicitaciones. Eh, Yo sí puedo, quería hacer una pregunta, Flavia, ¿puede Adelante, ser? Fernando. Sí, por favor, adelante. Primero, obviamente, quiero felicitarlo fundamentalmente a Juan por la verdad que fue una disertación absolutamente brillante y también a vos, Flavia, por tu introducción, porque la verdad que hicieron un tema que es sumamente complejo, ¿sí? Y más con el grado de profundidad en que ustedes lo han abordado y la verdad que lo hicieron muy simple y comprensible para todos. Yo tengo Muchas un par de gracias. preguntas. Una de ellas está relacionado con esto que ustedes dijeron que ya desde el principio lo que notaron fue que si bien no había aumento del peso corporal de los animales, tampoco veían aumento de la glucemia basal, pero sí veían que había alteraciones en la vía de señalización de la insulina, ¿no? Y estaba ese proceso de resistencia insulínica. ¿Hay algún fármaco que pueda modular esta vía de la insulina en relación a la enfermedad de Alzheimer? Sí, bueno, es interesante porque desde hace unos cuantos años se está proponiendo a la insulina intranasal, digamos, como un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Se ha visto que en diversos modelos tuvo un efecto muy, muy bueno, digamos, mejorando la memoria y el estatus, digamos, del cerebro en general. Hay algunos trials que se empezaron, trials clínicos, digamos, la ventaja de la vía intranasal es que en general hay poca absorción a nivel sistémico. eh, es decir, que con eso, digamos, es promisorio, no es gratis dar insulina, pero bueno, es algo bastante promisorio. Y después se ha probado con diferentes fármacos normoglucemiantes. Uno que utiliza el doctor Carlos Pomilio en nuestro laboratorio con Nico González es la metformina, que bueno, lo están probando en este modelo de Alzheimer, lo probaron en el modelo de dieta alta en grasa. Están viendo qué pasa en series de pacientes que tienen deterioro cognitivo y están tratados con metformina y tuvieron resultados digamos, muy interesantes en pacientes diabéticos que consumían metformina, tenían un desempeño cognitivo mejor que los que tenían controlada su diabetes de otra forma. Es decir, que la manipulación de esta vía
es interesante, lo que tiene que es una vía muy compleja, como vimos, está relacionada con la autofagia, con la salud mitocondrial, con la supervivencia celular. Bueno, es infinito lo que podemos ver asociado a la insulina. Pero sí, creo que tiene nosotros somos bastante este, fan, digamos, de la hipótesis metabólica de la enfermedad de Alzheimer y no tanto como algo que es solamente consecuencia del amiloide, ¿no? Que fue el enfoque clásico, tratar de Claro. sacar la Juan, enzima del amiloide. Juan, ¿y con antiinflamatorios hay también algún tipo de ensayos? ¿Hay estudios? Mira, sí, o sea, vos mirás lo que se publica de Alzheimer y todos los días salen 15 trabajos de diversos enfoques que se hacen en modelos animales, celulares. Se utilizaron compuestos naturales, antiinflamatorios no esteroides. Los primeros datos que hubo interesantes fueron con gente que consumía naproxeno por otras razones y se veía que el riesgo era un poquito menor de tener Alzheimer a futuro. Después, en otros, digamos, estudios que se hicieron un poco más a conciencia, se vio que no era tan así, que era un poco discutible. Eh, pero bueno, sí, o sea, disminuir la inflamación cerebral es importante. En una colaboración que tenemos nosotros con un grupo del IBIME, vemos que con un fármaco inmunomodulador, no es exactamente antiinflamatorio, pero digamos, modula la respuesta de la microlía eh, mejora el perfil cognitivo a nivel neuronal, a nivel glial de los ratones, en un tratamiento corto en animales muy viejos. Es decir, que sí, digamos, manipular de alguna forma la respuesta inflamatoria de la glía es una estrategia muy interesante. Creo que tiene un buen futuro, digamos. Gracias. Buenísimo. Bueno, hay otra pregunta sobre la resistencia a insulina, creo que ya la abordaste, no sé si querés agregar No, alguna claro, otra. bueno, preguntan si es muy interesante la pregunta, si Sí, el problema es la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia secundaria. En un trabajo que mandamos la semana pasada a publicar, veíamos qué efectos tenía aportarle más insulina a los astrocitos. Mostré un resultado acá, pero bueno, en el trabajo este es un poco más completo. Y lo que vemos que son efectos bastante paradojales. Los del beta amiloide en un primer momento es capaz de mejorar, por ejemplo, el uptake de glucosa por parte del astrocito. Se cree, digamos, que el principal combustible energético de la neurona es el lactato y no tanto la glucosa. Y el lactato se lo aporta el astrocito a la neurona. El astrocito capta la glucosa de la circulación y le da lactato a la neurona, quien lo va a utilizar como sustrato energético. Lo que vimos es que el beta amiloide en un primer momento promueve todo esto y después en un seteo más crónico, todo esto se descontrola y el astrocito deja de cumplir su función nutritiva, digamos, para la neurona. Y la insulina... eh, también, o sea, en determinadas situaciones puede tener un efecto positivo y en determinadas otras la hiperinsulinemia puede tener, o la concentración aumentada de insulina in vitro puede tener un efecto negativo. Es muy difícil, digamos, de balancear esto, sobre todo que son animales que están envejeciendo, bueno, que tienen todas las características propias del envejecimiento, con todo lo que sabemos del envejecimiento con respecto a la señalización de insulina, ¿no? De cómo se va modificando a lo largo de la vida. Eh, a ver, y ahí preguntan algo de las de la- estatinas. Sí, bueno, hay cosas publicadas con estatinas en diversos modelos animales. El gran problema, digamos, tanto en investigación en Alzheimer como en cáncer, como en tantas patologías, es que en ratones hemos logrado curar todo y cuando las cosas pasan a humanos, en general las cosas no son tan simples, digamos, por diversas razones, pero no es tan directa. Con estatinas hay trabajos que muestran que sí, que son protectoras para la enfermedad. No tengo en este momento presente sobre el riesgo de Alzheimer en humanos, digamos, en la medida que baje colesterol, una terapia o mejore la sensibilidad a insulina, va a ser positiva para disminuir el riesgo de Alzheimer, pero no lo tengo presente en este momento. Buenísimo. No sé si, Fernando, si vos ves preguntas en YouTube, a ver si hay alguna otra pregunta.
Creo que no, mira, la está mirando Irina, todavía no me pasó. Yo mientras tanto, mientras a ver, vemos si Irina nos pasa alguna pregunta más, aprovecho y te hago una mucho más general. En algún momento vos mostraste un estudio que era en individuos con riesgo elevado de Alzheimer, Sí. ¿no? El La enfermedad Finger, de sí, el de Alzheimer. Finlandia, sí. Claro. ¿Cómo se define ese riesgo elevado de enfermedad de Alzheimer? Porque si uno pudiese no tener claro eso y si fuese algo accesible, ese diagnóstico, ahí podríamos tratar de ejercer prevención de alguna manera, ¿no? A partir de alguna Claro. estrategia de la que hablaste. ¿Cómo, Mirá, cómo se hace? ¿Cómo definís el riesgo elevado de enfermedad de Alzheimer? Mira, en los últimos años fue cambiando bastante la definición de la enfermedad de Alzheimer. Como les decía, al principio era, bueno, solamente era post-mortem el diagnóstico, después, bueno, con diferentes biomarcadores uno puede ir acercándose. En el 2019 salió el primer consenso, digamos, que se actualizó en 2023, de la Alzheimer Association de Estados Unidos, donde, digamos, vos necesitas ATN se llama, o sea, vos necesitas un marcador que te defina amiloide, uno que te defina tau y uno que te defina la neurodegeneración. Entonces, vos podés tener, digamos, cambios tempranos, quizás algún aumento en alguno de estos biomarcadores, que por ahí no se refleja en un cambio cognitivo, o sí se puede reflejar en un cambio cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es una fase, digamos, inicial o prodrómica o casi prodrómica del Alzheimer, donde vos podés decir, bueno, esta persona va a desarrollar Alzheimer en el lapso de 5 o 10 años, o más, quizás 20 años. Eh, pero bueno, con ese tipo de approach, digamos, en Fleni, ellos fueron bastante pioneros en el uso de los biomarcadores a nivel imágenes o a nivel líquido cefalorraquídeo en Argentina, y ellos están haciendo eso, están haciendo estudios de poblaciones que digamos, están en riesgo y tienen algún marcador que puede estar asociado al desarrollo de Alzheimer. Y a partir de ahí empiezan a hacer estos entrenamientos cognitivos, físicos, cambios en la Claro. dieta, bueno, como muy, muy intensivos son. Y por ahora, hasta lo que se sabe, de Argentina todavía no se publicaron los resultados, pero de otros países donde esto se aplicó, tuvo resultados muy buenos, muy buenos. Ujú. Sí, en ese sentido es muy interesante porque se está llevando a cabo digamos, este proyecto que tiene que ver con un poco replicar en nuestro contexto, en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, esa estrategia que decía Juan, que es muy, muy digamos, completa, ¿no? Donde las personas son sometidas a un tipo de dieta, a un entrenamiento físico y también cognitivo muy importante, pero bueno, no están en nuestro contexto, ¿no es cierto? Que obviamente el contexto ambiental también determina muchas veces cómo va a desarrollarse una patología. Entonces, estos colaboradores de FLENI, en asociación con otros colaboradores de Latinoamérica, están llevando a cabo justamente lo que se llama la TAM Fingers, que es un estudio que todavía no tenemos los resultados, pero que va a valorar justamente esa estrategia compleja en el marco de nuestro contexto, del contexto propio, digamos, de los países de Latinoamérica. Entonces eso también va a ser importante porque, bueno, vamos a tener como eh, una evaluación en nuestras condiciones, ¿sí? Del impacto que puede tener este tipo de estrategia. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, les debo la respuesta de la composición de los ácidos grasos. La estaba buscando en la computadora y no la encuentro, pero bueno, a quien le interesa me escribe y les paso el paper y ahí está toda la información. Perfecto. O sea, hay una pregunta que tiene que ver con, acá se hacen biomarcadores, no sé si es una pregunta o una afirmación. Sí, No sí, sé si... claro que se hacen, sí, sí. Sí, yo decía que Ujú, Fleni fue pionero, pero bueno, se hacen en muchos, hoy en día en diversas instituciones, sí, sí. ujú, Fleni tiene la infraestructura para marcar, digamos, las moléculas para hacer esto, como tiene un banco lindo de biomarcadores. Sí. ujú. Bueno. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer otro comentario o una pregunta. Si no, ya estamos más o menos en el tiempo. Agradecemos muchísimo a la Sí. audiencia, a todos los Gracias que por se los comentarios quedaron. también. Sí, muchísimas gracias por las felicitaciones, por los comentarios, por por las preguntas. Y como decía Juan, también tienen ahí el mail de él y
el contacto como para, ante cualquier duda o cualquier iniciativa, puedan ponerse en contacto con nosotros. Va a ser un gusto. Nos encanta poder compartir nuestros resultados en estos ámbitos. Así Y que colaborar también. Colaboramos con muchos grupos y también es interesante poder colaborar ujú. con gente de otros ámbitos, digamos. Y si te parece, bueno, en primer lugar agradecerles muy sinceramente, la verdad que fue excelente, de un nivel altísimo, muy enriquecedor. Y si te parece, Irina, los vamos comprometiendo para que cuando haya resultados del Latam Fingers nos vengan a mostrar y nos vengan a seguir mostrando los avances, porque es un grupo, la verdad, hiperproductivo que seguramente va a tener resultados muy interesantes en un futuro no muy lejano. Sin lugar a dudas, estamos acá Gracias. disponibles para exponer los resultados, para hacerlos públicos, para ayudar en la difusión y también desde la Sociedad de Nutrición, muy, muy agradecidos de haberlos tenido hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un saludo muy grande a Bueno, todos. gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Chao. Hasta luego.